Hola a todos, buenos días. Pues gracias por conectarse los que se han apuntado para este webinar, esta nueva edición del webinar entre Restauración News y Cloudtown. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que si tienes un restaurante, creo que te interesa, a todos los que tenemos restaurante nos interesa, que es básicamente cómo aprovechar la crisis que viene, cómo sacarle punta a esa crisis para en nuestro provecho, ¿no? Creo que es un tema que afecta a toda la hostelería, a todo el mundo de la restauración en este momento. Volverse a parar frente a una crisis. Recién acabamos de salir de una y venimos de un verano muy bueno y ya estamos hablando de crisis otra vez, ¿no? Entonces, pues la pregunta en este caso es cómo aprovecharla, cómo anticiparse, que no nos coja como el COVID, ¿no? Que nadie lo vio venir. Cómo prepararse para esto y ver cuáles oportunidades hay ahora mismo para cualquiera que tenga un restaurante, ¿no? Para aprovechar esta crisis. En este webinar de hoy, pues vamos a estar hablando de marcas virtuales, vamos a estar hablando de oportunidades en el sector del delivery. eh, y básicamente, una de las cosas que hay que comentar primero es si estamos de acuerdo en que viene una crisis, ¿no? Porque siempre que hay nubes grises, pues se empieza a especular bueno, si estamos de acuerdo en que realmente va a haber una crisis o no. Hay visiones más apocalípticas, visiones más extremas, otras menos extremas. Sin embargo, si nos ponemos a ver, venimos de un verano muy bueno, como comentaba antes, ¿no? Este efecto champán que tanto se ha comentado en los últimos meses, que iba a llegar y que efectivamente llegó. La gente estaba con muchas ganas de hacer el viaje de sus vidas, de ir a comer a restaurantes, de salir, ¿no? De gastar un poco del dinero que tenía ahorrado en estos 2 años en que se pudo hacer poco, ¿no? Pero ese efecto champán vemos que la espuma ya empieza a bajar y básicamente lo que empiezan es a quedar esas nubes grises de las que estábamos hablando, ¿no? Eh, yo creo que a estas alturas, según quien lo diga, ya la discusión no es si habrá crisis o no, sino cuán profunda va a ser. En este caso, creo que como toda crisis nadie lo sabe con exactitud, habrá que vivirla, pero parece una realidad que ya tenemos enfrente ya para este trimestre. Con los pocos días que quedan de verano, se especula que, o el acuerdo está entre que en el último trimestre del año o el primer trimestre del año que viene será cuando la recesión llegue a España, en Europa en general también. Eh, Impactará de forma distinta a cada país. En el caso de España, lo que se piensa es lo que acabo de comentar, ¿no? Y las empresas españolas ya empiezan a prepararse justamente para esto, ¿no? Se ponen en guardia para esta tormenta que se avecina. ¿Por qué se da esta tormenta? ¿Por qué se da esta nueva crisis? ¿No? Parece mentira que saliendo de una crisis ya estamos entrando en otra. Pues sí, la inflación ha sido uno de los efectos de que siendo un remedio, un efecto de los remedios que se aplicaron para salir de la crisis del COVID, pues ahora esta inflación empieza a generar otra crisis, la subida de los tipos de interés, que es un remedio para tratar de justamente controlar la inflación por parte del Banco Central Europeo, pues genera una crisis que no sabemos cuánto va a durar. En todo caso, tenemos que estar preparados para esa crisis. En el caso de la restauración parece que no nos vamos a salvar y que también vamos a estar inmersos en esa crisis, ¿no? La pregunta acá, desde lo que en Cloudtown hacemos y desde lo que es nuestra experticia, es si el food delivery va a ser una solución nuevamente para los restaurantes, un lugar de aprovechar la crisis como fue en el 2020, ¿no? Nosotros creemos que sí, y una de las razones para creer eso tiene que ver con cómo aprende uno de las crisis anteriores y cómo aplica ese conocimiento a lo que está pasando, a lo que puede pasar en esta nueva crisis, ¿no? Este libro que pongo en pantalla es un libro de Neil Ferguson que habla de Ascent of Money, o el ascenso del dinero, que se podría traducir de esa manera. Y él compila todo lo que son crisis de la humanidad, crisis financieras de la humanidad, y cómo él comenta que cada cierto ciclo de años se vuelve a repetir exactamente la misma crisis, lo que nos permite ver bueno, que los seres humanos como que nos olvidamos y no sacamos muchos aprendizajes de las crisis anteriores y volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? Si nosotros hacemos el ejercicio que hace Neil Ferguson con la crisis que ya se ha vivido en España en el sector de la restauración y lo que pasó en el año 2008, podemos inferir algunas cosas que nos permiten pensar que el delivery sí puede ser una solución y una forma de aprovechar la crisis que viene para los restaurantes. Así como lo fue en el 2020 con el COVID,
creemos que va a ser una nueva oportunidad para que el delivery siga creciendo como sigue creciendo, pero que además se pueda capitalizar por parte de quienes tenemos un restaurante, ¿no? En 2008 vimos este efecto que se llamó el efecto trade-off. Trade-off en inglés significa intercambio. El efecto trade-off en 2008, lo que sucedió en el mundo de la restauración específicamente, es que la gente dejó de ir con tanta frecuencia por tener menos disponibilidad de dinero en sus bolsillos y también por estar cautos en relación y pesimistas en relación a la situación económica futura. Pues hicieron este intercambio, este trade-off de dejar de ir al restaurante y empezar a quedarse en casa y a cocinar en casa. Por supuesto, en la economía esto no pasa de forma brusca y 100% como en el COVID sí pasó. Aquí estamos hablando de un tema de frecuencias, ¿no? De que si antes iba 10 veces al restaurante al mes, pues ahora iré 7 veces, ¿no? Entonces, para efectos del restaurante, eso representará 3 veces menos, que sería un 30% menos de visitas de ese cliente, ¿no? En este ejemplo gráfico que estoy poniendo. Lo cierto es que ese porcentaje impacta las ventas del restaurante y básicamente lo que se esperaría en ese caso es que haya un impacto en las ventas por visitas de las personas a comer en el restaurante en la mesa, ¿no? Sin embargo, en ese trade-off, lo que sucedió es que la gente lo intercambió por esa ocasión en casa, por ir, por cocinar, por estar en casa con la familia y cocinar en casa y por un lado ahorrar dinero y por otro lado también pues comer algo que te guste, pero cocinado en casa, ¿no? En 2008, el mundo del delivery no estaba tan consolidado y creciendo como ahora. En 2008 el delivery que existía era pues la pizza y el chino de toda la vida, pero era un mundo, una categoría, un sector del mundo de la restauración muy pequeño, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es el delivery ahora. Nosotros creemos que si se da este efecto de trade-off que creemos que se va a dar, pues básicamente la gente se refugiará en casa, igual que lo hizo en el 2008, ahora en esta nueva crisis en 2022-2023. Sin embargo, ahora la gente ya no tiene tantas ganas de cocinar como antes, ¿no? Nosotros siempre decimos que el delivery no compite con el restaurante de toda la vida. El food delivery, la comida a domicilio, compite realmente es con las ganas de cocinar de la gente, ¿no? Con el hecho de que si yo estoy en casa con mi familia o con mis amigos compartiendo en la sala, ya no me quedan tantas ganas de meterme en la cocina a cocinar cuando pudiese estar compartiendo con mi familia, ¿no? Entonces, lo que creemos es que si este efecto trade-off se vuelve a dar, que creemos que sí, pues la gente se meterá en casa y en casa aprovechará el food delivery, porque entre otras cosas también hay un aspecto de convenience, no solo en precio y en promociones, que en el mundo del delivery se ve muy frecuentemente, sino además también que el convenience, la conveniencia, es uno de los factores o las razones por las cuales la gente pide delivery, ¿no? El food delivery tiene varias razones o drivers por el cual la gente pide a alguien, hace un pedido en delivery, en Glovo, Uber Eats, Just Eat. Sin embargo, las dos principales son el convenience, que ya la comentaba, y lo que se llama, bueno, la traducción sería un premio, un reward, ¿no? Darme un premio el fin de semana o un día, como tener ese momento especial, ¿no? Ese premio que me doy por algo que esté pasando, porque voy a ver una serie con mi familia, una nueva serie, porque voy a ver un juego de fútbol. Entonces, ese aspecto de premio y el convenience nos hace pensar que ahora, si la gente se vuelve hacia la casa y deja de ir tan frecuentemente al restaurante en la calle, a causa de la crisis, pues ahora el delivery tendrá un rol importante que jugar en esta historia, ¿no? Entonces, aquí es donde, atentos restaurantes, que aquí es donde creemos que hay una buena oportunidad y que hay que estar preparados, ¿no? Claro, la pregunta es cómo capitalizarlo, ¿no? Porque el mundo del delivery, así como ha crecido mucho en cantidad de pedidos y en más personas, en penetración de uso en España, el mundo del delivery sigue creciendo en 2022 de forma importante. Cada vez más españoles utilizan el delivery. Según quien lo diga, se ha triplicado o cuadriplicado en relación al uso que había del delivery antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si tengo un restaurante, ¿cómo puedo capitalizar eso? Porque así como ha crecido, también se ha complejizado y es más difícil ubicarse, ¿no? En el restaurante, ¿no? Siendo uno el restaurador. Nosotros decimos que una de las cosas que ayudan mucho o nos ayudan 4 preguntas básicas a ubicarnos a uno como restaurante, preguntas que uno tiene que responderse a sí mismo para poder ubicarse en el mapa del delivery, ¿no? Em, y la primera pregunta que hay que responder
es quién gestiona o opera la cocina. La primera de estas cuatro preguntas, ¿no? Si yo tengo un restaurante, yo puedo decidir gestionar yo mi restaurante como toda la vida y mi marca y simplemente apuntarme a Uber Eats, Glovo, Just Eat y gestionar yo la cocina, ¿no? Cocinar la marca. O hoy día hay otros modelos que también te permiten que tu marca la cocine un tercero en una cocina de otro, en una dark kitchen, en otro centro en todo caso y que no sea yo necesariamente quien tenga que llevar a cabo la operación. Esa es una primera pregunta a responder, ¿no? Una segunda pregunta es, ¿quién crea y gestiona la marca? ¿No? ¿Quién gestiona no solamente la creación de la marca, sino todo el tema de escandallos, la oferta de carta, el marketing, el posicionamiento, las negociaciones con el agregador es Glovo, Uber Eats, Just Eat. ¿Es mi restaurante, soy yo quien lo hago o lo hace un tercero, ¿no? Empresas como Clouton justamente se encargan de la creación y gestión de marcas y de todo el acompañamiento en este tipo de oferta, ¿no? Pero es una pregunta que uno tiene que hacerse porque la realidad es que uno como restaurante también puede crearlo desde cero. eh, si conoce todas las especificaciones que hay que tener para eso, que también las vamos a compartir aquí y en otros webinars más adelante, pues algo que también se puede hacer desde el restaurante, ¿no? Y capitalizar el delivery en ese sentido, ¿no? Una tercera pregunta es quién trae la demanda, los clientes. En el delivery esto es importante porque en el mundo de la restauración, sobre todo si se forma parte en España, antes de la crisis, solo un 10% de los restaurantes estaban apuntados a delivery, es decir, hacían delivery. Después de la crisis, en el caso del COVID, muchos salieron a buscar el delivery como una solución y aprenderlo tan rápido como podían y ese número subió, según quien lo diga, a 30-40% de los restaurantes en España. Pero todavía hay un 70% de restaurantes que no hacen delivery y que nosotros les recomendamos que desde ya se apunten a hacerlo, a capitalizarlo de una o de las otras vías que estamos comentando acá. Pero para quienes no están tan familiarizados con el delivery, desde ya les comentamos que aquí siempre hay un dilema de quién trae los clientes en el mundo del delivery, ¿no? Y aquí cambia un poco en relación a la restauración tradicional, porque aquí siempre hay una discusión de si soy yo con mi canal propio que busco el cliente o cuando me apunto a Uber Eats, Glovo, Just Eat, ellos me traen al cliente, pero entonces ellos tienen los datos, yo no tengo los datos, no tengo cómo acceder a los clientes. La realidad es que en nuestra experiencia, al menos compartimos nuestra experiencia, el valor justamente de los agregadores está ahí, en que son capaces de generar una demanda que el restaurante no es que no sea capaz, pero que el restaurante tradicional independiente tiene muchos líos, tiene muchos incendios que apagar y no debe subestimar este, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, yo voy a convertir a mis mismos clientes o los clientes que ya vienen, ellos van a pedir por delivery. Y esto requiere todo un trabajo de marketing, captación de clientes, fidelización, que estas plataformas justamente se especializan en esto, lo hacen muy bien, por supuesto, a cambio de un porcentaje o una comisión, que también es todo un mundo de discusión. Eso podría ser otro webinar aparte distinto. Eh, pero que nosotros recomendamos que en todo caso se haga muy bien la pregunta y en nuestra experiencia nosotros recomendamos que si se está empezando no partamos del principio de que nosotros vamos a generar esa demanda porque es otra forma distinta a lo que es la restauración tradicional. Recomendamos ir más bien de la mano de agregadores que ya tienen esa demanda controlada, ¿no? Y la cuarta pregunta a responderse es ¿quién gestiona la logística del reparto? Esto puede ser motivo de otro webinar u otra charla. Básicamente también aquí hay mucha tela. Yo puedo gestionar la logística, ciertamente, yo puedo tener mis propios riders o lo puedo hacer también con riders de empresas de terceros, desde el mismo agregador, como un Glovo, Uber Eats o Just Eat, hasta empresas que prestan este servicio, ¿no? Eh, Nosotros recomendamos que se haga con un tercero, en nuestra experiencia. Sin embargo, hay restaurantes, dependiendo de dónde están, si están sobre todo en centros urbanos más alejados, que no están en el centro de las ciudades con más densidad poblacional, la logística es más complicada y entonces, claro, no hay otra opción que simplemente tener tus riders. Pero cuando se tiene la opción de tener riders de empresas de terceros, nosotros siempre, en nuestra experiencia por lo menos, la logística es un negocio en sí mismo, ¿no? Y nuestra experiencia nos dice que hay valor en estas compañías, que ahí está el valor de estas compañías, ¿no? La experticia en esa logística, en optimizar el número de riders por hora, según día,
el delivery tiene una curiosidad del restaurante, ¿no? Que en general, que es que las demandas se dan cuando se dan. Entonces los picos de demanda vienen el domingo a las 9 de la noche y tienes otras horas del día y otros días en que no tienes tanta demanda. Y es muy difícil optimizar la cantidad de riders que necesito para que estén ahí en el momento que se da esa demanda y que además mi cliente quede contento porque le llega la comida y a la vez los números me salen porque puedo pagar a esos riders, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un tema muy complejo, pero que nosotros recomendamos al restaurante, sobre todo si además se está empezando en delivery, no entrar en tener sus propios riders, en tratar también de ir a terceros que ya hay soluciones muy buenas. Y que cada vez además se democratizan más estas soluciones, con lo cual cada vez hay más acceso a mejores soluciones, a mejores precios, sin que tenga yo que montarme mi propia logística, ¿no? Entonces, cuando uno se ubica en estas cuatro preguntas y se responde esas cuatro preguntas de forma muy honesta como restaurante, con el know-how que ya yo tengo, nosotros nos damos cuenta que hay tres vías que para el restaurante, sobre todo el restaurante independiente, para nosotros deberían de ser las vías que más rápido nos permitirían capitalizar el delivery. La primera es, si todavía formas parte de ese 70% que no trabaja con delivery, pues empezar a trabajar desde ya con tu propia marca de restaurante, la que tienes actualmente, la que sirves en la mesa, con un agregador. O sea, desde ya empezar a tener esa buena relación y a negociar con Globo, Uber Eats y Just Eat, para empezar a trabajar desde ya y aprender del mundo del delivery, ¿no? Para poder compensar justamente esa caída de ventas que se pudiese venir debido a la crisis que viene, ¿no? La segunda es agregar nuevas marcas especializadas en delivery a tu cocina, es decir, en el restaurante que ya se tiene, que ya si yo hago hamburguesas, pues, y sirvo hamburguesas con mi marca, pues ver cómo yo puedo agregar marcas en la cocina que puedan tener sentido con lo que ya yo hago, ¿no? Pero que no necesariamente las sirvo en la mesa del restaurante, yo sigo sirviendo las hamburguesas de toda la vida. En este caso son marcas que funcionan en lo que nosotros llamamos una operación multimarca en la cocina, para agregarlas en la cocina, y esas otras marcas B, C y D son marcas delivery only o solamente para delivery, ¿no? De hecho, el cliente de tu restaurante en la mesa ni siquiera va a saber que esas marcas salen de tu cocina, pero estas marcas realmente pueden ayudarte a optimizar los recursos que ya se están pagando, es decir, esa plancha que ya está encendida, pues a tener más pedidos en esa cocina, ese personal que ya se está pagando en la cocina o ya ese cocinero que está trabajando, pues que si hacía 5 órdenes por hora, pues que ahora haga 10 órdenes y en ese sentido, pues hacer el restaurante más rentable, ¿no? Esta es la segunda vía y es la de las que más recomendamos. Y una tercera vía, que nos la comentan mucho nuestros partners, que siempre hablamos estamos en comunicación continua con todos ellos, con restauradores, y nosotros mismos que también somos restauradores, siempre está esta idea de abrir una dark kitchen, ¿no? O una ghost kitchen, una cocina dedicada al delivery. Esto es una idea que puede ser buena si se tienen muy controlados muchos aspectos que también en este caso serían motivo de hacer otro webinar o otra charla específicamente de este tema, porque ahí también hay mucha tela, cómo hacer que una Ghost Kitchen funcione, cuáles son los KPIs, cuáles son los ratios de cuánto debería ser el personal, cuánto debería ser el food cost, cómo debería de prepararse la cocina para eso. Es un tema complejo que nos lleva a pensar que las dos vías que nosotros recomendamos en este momento para ir rápido a delivery, para poder hacer dinero en delivery, que yo creo que es lo que nos interesa a todos los restaurantes, ser más rentables con lo que ya tenemos, es empezar a trabajar con el marketplace, y todavía soy del 70% que no lo hace, y para todos en 100% de todos los restaurantes, la vía que nosotros realmente hemos comprobado, probando distintas formas de hacer delivery, es agregar nuevas marcas en la cocina. Para nosotros es la que hace más sentido porque no requiere una nueva inversión. Lo puedo hacer mañana. Si empiezo mañana, en 3 meses puedo estar en 3 semanas puedo estar activo con más marcas en mi cocina, y sobre todo, sin haber invertido un euro más, empezar a sacar más euros en rentabilidad, que nosotros siempre decimos, como para los que siempre se conectan en nuestros webinars, siempre decimos que uno de los grandes problemas de la restauración es la rentabilidad. Es muy justa, muy poca, y los restaurantes siempre tenemos este efecto de cajero de banco, que el dinero entra, pero ahí mismo sale para pagar a proveedores. Y esta vía que nosotros comentamos acá es una vía que nos permite asegurar más rentabilidad. No hay opciones de perder dinero acá, invirtiendo cero. Es decir, si ya yo tengo una plancha, ya yo puedo sacarle mucho más provecho a esa plancha
por esta vía con el delivery, ¿no? Entonces, una de las razones para esto es que cuando agregamos marcas, si ya yo tengo la marca, el gráfico azul es la marca de tu restaurante, ¿no? A lo largo del tiempo. Cuando yo agrego marcas en la cocina para esta operación multimarca que comentaba, una segunda marca pues va a generar un incremental de ventas y de rentabilidad. Y una tercera marca pues hará lo mismo, ¿no? Obviamente hay un punto tope que siempre hay que ver muy bien para que yo no tenga que agregar más personal, para que yo pueda trabajar realmente con lo que tengo y no tenga que invertir, ¿no? Entonces, ahí se crea todo un tinglado el juego de Legos, como lo llamamos nosotros, ¿no? De qué ingredientes tengo, qué marcas puedo poner, cómo puedo hacer sinergias entre ellas. También en otros webinars y en otras charlas lo hemos comentado. Es importante saber qué y cómo ponerlo para que realmente haga sentido y no tenga que agregar más personal. Porque en el momento que agrego más personal, hay que tener mucho cuidado de que los números salgan, ¿ok? Los números pueden salir, pero ahí ya nos metemos, digamos, en otro negocio. La clave aquí es cómo agregar marcas para delivery en mi cocina actual sin tener que invertir y sin tener que agregar más personal, es decir, capitalizando y optimizando lo que ya tengo, ¿no? Entonces, así funciona, pues una marca, cuando agrego una marca o dos marcas o hasta tres marcas, nosotros tenemos cocinas en que operamos hasta con más de 10 marcas y restaurantes que operan con más de 10 marcas, es decir, hacemos servicio en mesa de una marca y atrás en la cocina tenemos más de 10 marcas sumando para delivery, ¿no? Esta es la vía que nosotros recomendamos como más rápida y más efectiva para realmente hacer ese dinero y esa rentabilidad adicional que necesitamos los restaurantes y más ahora en la crisis que viene, ¿no? Siempre compartimos algunos de los aspectos a tener en cuenta al crear una marca virtual. Nosotros lo llamamos el delivery wheel o la rueda del delivery. Eso también lo hemos comentado en otros webinars y en otros espacios. Hay muchos puntos a tener en cuenta cuando se crea una marca y para que tenga éxito, siempre decimos que las marcas virtuales tienen una barrera de entrada muy baja. Es decir, es muy fácil para uno como restaurador crear una nueva marca. No es tan fácil que la marca se sostenga viva y además se haga fuerte, ¿no? Que la gente la quiera, la desee, que genere recompra, que se posicione bien en los agregadores. Pero algunos tips que les compartimos para que esto suceda es que siempre estar pendiente de que sea una comida que esté en tendencia ayuda muchísimo, mucho más que si es algo que ya digamos que está pasado de moda o donde ya hay otras marcas que ya son líderes que ya capitalizaron eso, ¿no? El tipo de comidas que viajan mejor en delivery, son más apetecidas en delivery. Siempre en el delivery se habla de los tres reyes del delivery, que son el sushi, pizza y hamburguesas. Cualquier innovación en ese mundo pues generará, digamos, valor agregado muy rápido, ¿no? Sin embargo, hoy se ha complejizado más y hay otros verticales, otras categorías de type of food que también funcionan muy bien, como el mexicano, la comida asiática, la comida latina, ¿no? Se va haciendo cada vez más de nicho, pero el type of food es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sinergias con ingredientes en las cocinas actuales con la cocina con lo que yo ya hago, ¿no? Si yo ya hago hamburguesas, es mucho más difícil pensar en, bueno, voy a hacer una marca de sushi que de repente como type of food funcionaría muy bien porque tiene mucha demanda, pero me mete en la cocina otro tipo de ingredientes, otro tipo de know-how, incluso tal vez otro tipo de cocinero porque necesito un sushi man. Entonces, la sinergia con ingredientes actuales es un tópico donde hay mucha tela y donde es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El prep time es importante que todo esté pensado para que pueda estar listo en menos de 12 minutos o 10 minutos. Cualquier plato que no sea en 3 pasos, que sea muy complejo de hacer, la verdad es que en delivery no va a funcionar o lo va a tener muy cuesta arriba. El packaging, que viaje bien, buena relación con los agregadores, ya lo hemos comentado en otros webinars también. El marketing y promo, aquí todo, de nuevo, cada uno de estos puntos es un webinar en sí mismo, hay mucha tela acá, pero en todo caso hay que trabajar en posicionar, al igual que las páginas web se posicionan en Google, y eso se llama SEO con S, pues en el mundo del delivery también hay que trabajar en posicionar las marcas para que mientras más arriba estés en Globo, en Uber Eats, pues más visibilidad tienes y más posibilidades de que los clientes pidan, ¿no? Que básicamente nos lleva a este último punto, ¿no? Entonces, bueno, hay más cosas para comentar acá, pero siempre recomendamos pensar y desarrollar planes en relación a estos puntos cuando se desarrolla una marca para que no se cree y sea una más del montón, sino que realmente sea una marca que se posicione y venda lo que tiene que vender para que sea rentable, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues nosotros creemos que el delivery y las marcas virtuales agregadas en la cocina sí son una solución.
son una solución para la crisis que viene, ya sea para compensar ventas o para que puedan caer debido a la crisis, como para incrementar rentabilidad y optimizar los recursos que ya se tienen sin tener que invertir nada. Y recomendamos que esta sea una de las vías que se activen desde ya, ¿no? Eh, este webinar lo hacemos de la mano de Restauración News y es gratuito, con lo cual lo único que me permito, entre comillas, cobrar es poder comentar, además de compartir un poco lo que hacemos en el día a día, es compartir pues que justamente en CloudTown nosotros nos especializamos en este sector justamente, ¿no? Cómo añadir de forma efectiva virtual brands en las cocinas, en los restaurantes que ya existen, aprovechando los recursos que ya se tienen y sin tener que invertir un duro, ¿no? Sin tener que invertir dinero extra que para nosotros es clave. Si hay que invertir dinero extra, ya entramos en otros negocios, ya entramos incluso en negocios a la antigua, como llamamos nosotros. Aquí hay que ser muy ágiles, rápidos en cómo capitalizar y sacar dinero de lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, a esto nos dedicamos nosotros. Nosotros somos restauradores con más de 10 y 20 años de experiencia en el equipo. Y básicamente hablamos de restaurador a restaurador, ¿no? Los que necesiten o quieran comentar sobre estos temas, nosotros estamos a la orden. De nuevo, no, la forma en que nosotros trabajamos todo eso es, aquí señalo sobre todo la parte de sin costes añadidos ni inversión. Nosotros buscamos partnerships reales con los restaurantes, donde las relaciones sean ganar-ganar, ¿no? Así que nosotros estamos en toda España. Básicamente cierro este espacio, este webinar, pues comentando que estamos a la orden. Los que quieran comentar de esto, esto es un tema que ya sea para trabajar juntos y establecer un partnership o simplemente para tomarnos un café y comentar más del tema. Esto es un tema que nos apasiona. Nosotros hablamos todo el día de delivery. Tenemos muchos otros espacios en que hablamos de delivery. Estamos todo el día accionando sobre el mundo del delivery. Así que cualquiera que quiera contactarnos o acercarse para conversar, pues aquí estamos a la orden. Este es mi correo personal. También aquí está la información, más información de lo que nosotros hacemos en nuestra web y estamos a la orden por aquí. Así que, bueno, los dejo y nos vemos en un siguiente webinar. ¿Ok? Chao, que estén muy bien.